Damas y caballeros, bienvenidos a... The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. el cual es acerca de las dictaduras en América Latina y su influencia en la literatura. Para este podcast tenemos una invitada bastante especial. Ella es Lilian Astorquiza, licenciada en lenguas. Lilian, bienvenida. Muchas gracias, un saludo especial para los dos. Bueno, para este podcast tenemos un recurso clave de una parte de un texto que escribió Guillermo Sacomano. Esperamos que les guste el podcast y bienvenidos. Los marcos de la última dictadura militar pueden rastrearse en la producción de las nuevas generaciones. Todorov sostiene que un país que padeció campos de concentración tiene el corazón comido por los gusanos. Esos gusanos son los que nutren explícita o tácticamente escrituras que simulan tomar distancia de ese periodo negro. Guillermo Socamano. Para comenzar este podcast, yo creo que tenemos que centrarnos en el daño cultural que hicieron las dictaduras latinas a la literatura y a cualquier expresión de arte, porque Julio Cortázar se salió antes del país, antes de que pasara esto, el golpe de Estado, y de lo lejos tuvo que ver una violencia política, y los libros que él escribía se veían silenciados en su país natal, que era Argentina. Bueno, nada era Argentina porque él realmente nació en un país europeo, pero la mayor parte de su vida la vivió en Argentina. Entonces, Cortázar llama esto un genocidio cultural. Entonces, no sé, Lilian, ¿qué opines? ¿Realmente las dictaduras latinoamericanas fueron un genocidio cultural? El tema está básicamente centrado, eh, a pesar de ese quiebre que existió, se generó un nuevo tipo de arte. O sea, es decir, seguir a los intelectuales en el ejercicio de sacarlos del país, de no contar lo que se vivía, fue una manera de opresión. Pero esa opresión también llevó a que muchos de ellos construyeran nuevos textos que hoy día son destacables y cabe anotar que muchos de ellos son relevantes dentro de la literatura latinoamericana para el siglo XX. Inclusive, muchos de ellos toman datos que históricamente en su momento fueron encubiertos por muchos de los políticos que gobernaban para ese momento. Eh, para nadie es un secreto el ejercicio que se desarrollaba con Eva Perón, por ejemplo, y está, por ejemplo, este libro del Yo Supremo de 1974, que es de Augusto Roa, que habla sobre ese proceso, básicamente, y ese cambio que tuvo la Argentina con relación al proceso dictador que tuvo, pues es importante resaltar que no solamente en el ejercicio de Jorge Videla, porque también tuvo otros dictadores, lo que pasa es que con Videla fue atroz, pero ese ejercicio de literatura se dio dentro del mismo cambio, dentro de la misma opresión, no necesariamente como un daño, sino más bien como una transformación. Bueno, en ese caso me parece importante recalcar que, pues, después de la mitad del siglo XX, vemos que los diferentes factores históricos que afectan a Latinoamérica son muy fuertes y son los más importantes. Y pues eso es lo que genera el cambio en la literatura, porque vemos por primera vez un país que se atreve a cambiar su gobierno por un comunismo como lo hizo Cuba. Vemos la implementación de las dictaduras alrededor de todos los países de América Latina y ese poderío que se ve y esa opresión de la libertad de expresión. Entonces eso es algo que cambia definitivamente la mente de las personas durante estas épocas. También que vemos la literatura de un modo de vista diferente, más allá de una manera de entretenernos, sino de una crítica a de los diferentes gobiernos o a los diferentes problemas sociales que afectaban a las personas. Entonces es un cambio total y pues cada uno de los puntos que llegaron a ocurrir durante esas épocas fueron factores importantes que afectaron a estos literatos, a estas personas que incluso no los literatos, también artistas de diferente tipo que incluyeron en sus obras alguna crítica o algún disgusto o mostraban la violencia y la difícil situación que tenía que vivir las personas por estas eh, terribles situaciones que vivían a nivel político, social, cultural y económico. Entonces, algo de lo que siempre hablamos y lo que siempre partimos es que estas representaciones se notan, se muestran lo que el autor vive en su época y pues cada uno de esos autores vivieron diferentes situaciones
con los temas más importantes que fueron las dictaduras y lo reflejaron en cada una de las obras que ellos hicieron. Una obra bastante importante es de Esteban Echeverría, que es El Matadero. El Matadero es un libro que hace un tipo de sátira, por decirlo así, a la forma en que funcionan los gobiernos dictatoriales. Y entonces, para no hacerles un spoiler del libro, hay un juez donde al principio el juez parece ser una persona imparcial, una persona que toma medidas diferentes, depende de la situación, pero que siempre se basa en una objetividad. Pero después llega un personaje al que todo el mundo odia, que podríamos decir que tal vez es una persona que no apoya las dictaduras, y entonces el juez lo salva porque iba a ser degollado, pero el juez también es imparcial con él mismo. Y vemos que es una crítica al gobierno porque los gobiernos suelen decir que son parciales, suelen decir que toman las mejores decisiones, pero mejores decisiones ¿para quién? Y acá también me quiero centrar en Rodolfo Walsh, que él escribió en 1977 que las verdaderas cifras de los desaparecidos, de los presos y de los muertos en la dictadura argentina, y ese mismo año desapareció por hacerle una crítica a la dictadura. Ahora yo te tengo una pregunta, Lilian, y es que Jorge Luis Borges, Horacio Esteban Ratí, Leonardo Castellani y Ernesto Sabato aparecieron en una fotografía compartiendo mesa y mantel con Videla. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, yo tanto como dar mi opinión con relación a la fotografía, no, pero sí te puedo dar un dato que siempre de cierta manera ha sido relevante con relación al premio Nobel. Borges ha sido uno de los escritores reconocidos en América Latina por su alto nivel de lenguaje y por su influencia durante toda la literatura, no solamente a nivel del sur del continente, sino también a nivel mundial. Y se establece que a él básicamente le niegan ganarse el premio Nobel por sus relaciones con el dictador. Entonces, de cierta manera, muchos de ellos eh, tenían nexos con la parte política y conocían lo que estaba sucediendo con la gente, pero como todo, siempre estaba siendo más relevante el ejercicio de corrupción, el ejercicio del dinero, el ejercicio del reconocimiento a nivel social, inclusive intelectual, pero digamos que para nadie era un secreto que lo que sucedía en las noches, sobre todo en la parte clandestina que se generaba estos saqueos, era reconocido por ellos. Y, y si comparamos ciertos literatos de la época con ellos, podemos identificar que muchos de esos libros no hacen referencia a la parte social, o es decir, a la verdad que se estaba ocultando, mientras que otros sí la destapaban. Entonces, de cierta manera, cuando las personas que buscaron la manera de darle a conocer al mundo lo que estaba sucediendo, tenían que estar exiliados, porque no era viable seguir viviendo en un país en donde en cualquier momento te podían asesinar o desaparecer en este caso. eh, para otros era simplemente cubrir con un dedo lo que estaba sucediendo y esto llevó a que muchos de ellos tuvieran una influencia política con el paso de los años. Ahora bien, no solamente a nivel de la literatura. Yo no podría establecer que todos, tendría uno que hacer un análisis detallado de muchos literatos con relación a eso, pero por ejemplo está el caso del Papa Francisco. Sé que no tiene que ver mucho con relación a la literatura, pero era una persona influyente dentro de la política. Por eso es que, por ejemplo, en Argentina no es que lo quieran, digamos, eh, muchos, sino que es representativo para ellos, pero para nadie es un secreto que durante su trabajo en la Argentina se vio afectado porque estaba influenciado por muchos políticos. Él ayudó a muchas personas con relación al proceso de liberación para que no estuviera, digamos, involucrado muchas personas, inclusive amigos cercanos a él, que estuvieran desaparecidos y ayudó a muchas personas, pero también está el ejercicio de que tuvo mucha mano política detrás de eso. Entonces es como jugar a ese despertar de tal vez de muchos secretos que en su momento no se mostraron. Y por eso también está esa película de los dos papas que revelan esa situación que tuvo en su momento el Papa Francisco y que inclusive todavía la tiene. Entonces, así como para Borges fue algo muy sencillo la relación con la política,
también se pudo dar dentro de otros campos de conocimiento que tienen relación con la parte social y que tienen una gran influencia, inclusive ahora. Me parece que algo muy importante que mencionaste acerca de los escritores que se tuvieron que exiliar, me gustaría relacionarlo con Cortázar, porque pues vemos en sus dos libros, yo creo que más representativos de esta situación, Bestiario y Rayuela. Se ve claramente, por ejemplo, en el capítulo de Casa Tomada de Bestiario, cómo él revela de cierto modo el temor que tenían las personas de estar en sus casas y que de repente llegaran personajes militares a sacarlos porque supuestamente eran pues personas que no apoyaban al partido político que estaba en el poder, pues el partido de Videla. Entonces, pues me parece muy importante eso porque vemos como, no solamente como tú lo mencionaste, los escritores, sino diferentes artistas, diferentes personajes importantes se tenían que retirar porque ya no sentían la seguridad y de cierto modo querían exponerle al mundo qué era lo que estaba ocurriendo. Y los que definitivamente se quedaron es porque tal vez se tuvieron que acoger a lo que les exigía en ese momento el gobierno, que pues era no decir absolutamente nada de la situación que estaban viviendo y pues si iban a publicar alguna de sus obras, que no hablara de ningún tipo o que no criticara de mala forma a al gobierno. Entonces me parece que en esta situación vemos que las personas, ellos tuvieron que tomar una decisión importante y era decidir irse de su propio país y pues seguir contando la verdad o quedarse, pero quedarse callados. Y pues es difícil porque vemos que la literatura como que tuvo dos puntos esenciales en esa época. Unos, por ejemplo, Ernesto Sábato en El túnel. El túnel es un libro el cual nos revela mucho sobre la situación. De hecho, el libro no menciona absolutamente nada sobre situaciones políticas graves que estuvieran pasando en Argentina, sino simplemente era una historia que se veía de modo como colateral, que no tenía nada que ver con con la situación que se estaba viviendo a diferencia, por ejemplo, de Rayuela, que es muy crítico en ese sentido de que él muestra la realidad que se vivía y el sufragio que tenían que aguantar las personas, que tenían que quedarse calladas, no poder opinar nada en contra del gobierno y aparte de eso tener que rendir cuentas. Entonces es algo triste, pero además se ve cómo estos personajes tuvieron que tener una fortaleza en contra de qué tenían que decidir, si decidir irse, pero ir en contra o quedarse, pero de todas maneras no podían decir absolutamente nada. Yo creo que mencionan algo muy importante y es esto lo del miedo, ¿no? Yo creo que en esta época se generó una polarización muy grande, pero no es una polarización como la que hablábamos en nuestro primer podcast sobre la polarización política, sino es una polarización basada en el miedo, en aquel miedo de decir, si usted no cree en lo que nosotros decimos, lo desaparecemos, lo matamos, lo ponemos preso. Es un miedo que cualquier persona vivía, ¿sí? Cualquier persona que se había quedado en la Argentina, en el Chile, de la época donde las dictaduras tenía ese miedo. Y, y Ernesto Sabato, que fue el escritor que mencionaste, que yo creo que también vale la pena mencionar que El túnel se escribió en una época distinta a las dictaduras, si no estoy mal, y Rayuela se escribió, si no estoy mal, ya en las dictaduras. Ernesto Sabato se quedó dentro de Argentina, en medio de las dictaduras, y uno como persona piensa tal vez primero en su vida, ¿sí? Obviamente, porque la vida es lo único, si uno pierde la vida, uno ya no es nada, ¿sí? Uno se vuelve un cuerpo inerte. Y yo creo que Ernesto Sabato tenía miedo, como todos. Yo creo que si nosotros hubiéramos vivido en esa época, tendríamos miedo de decir algo. Y por eso yo creo que la palabra más mencionada entre escritores en ese entonces era el exilio de decir, me tengo que ir, el exilio de decir, no, me echaron de mi país, algo que realmente yo creo que para los escritores duele. Y Lilian, ahí va la pregunta de esta ronda y es, em, ¿para los escritores habrá dolido ese exilio? Yo considero que dejar, dejar tu vida por, por la guerra duele, porque no hay una razón que tú cambies de lugar por, bueno, bien sea porque tienes un viaje, porque vas a estudiar a otro lado, porque tienes otra perspectiva de la vida, más no dejas tu país porque te amenaza, ¿sí?
nadie genera el ideal de cambiar de país, inclusive de costumbres, inclusive de idioma, simplemente porque en tu país quieren asesinarte. Eh, yo quiero nombrar, por ejemplo, a Eduardo Galeano, que fue uno de los escritores que estuvo exiliado, o también quisiera nombrar, por ejemplo, a Isabel Allende. Una vez se da el golpe en Chile, ella tiene que exiliarse y el primer país que la recibe es Perú. Entonces, de cierta manera, cuando con el paso de los años la logran entrevistar a ella y ella establece que nunca pudo recuperarse del dolor, más que de la amenaza, más que de ver que su país estaba volviendo a una guerra y que no podía salir a la luz pública y que Estados Unidos estaba involucrado en eso, ella lo que más le dolía era saber que había dejado su país, había dejado su familia. Sí, entonces, para ese momento eh, es es de cierta manera un choque emocional, porque cuando no tienes las mismas ideas, eh, las mismas maneras de ver la vida, inclusive si estás en oposición a ciertas cosas, no funcionas, no eres útil, no sirves. Entonces, siento que estos literatos que tuvieron para mí la desgracia de salir de su país, fueron flagelados de, del conocimiento, fueron flagelados de la construcción de una sociedad mejor, simplemente por pensar diferente. Entonces el dolor es llevado muchas veces a que ellos escribieran nuevos relatos de lo que estaba pasando, porque a pesar de que los exiliaron, tuvieron la posibilidad de contar un mundo paralelo a lo que estaba pasando y de no quedarse callados, pero de cierta manera esa restricción los llevó a ellos a negarse a muchas cosas y sobre todo a no entender eh, por qué la parte militar sobrepasaba más la parte intelectual. Y también rescato esto, lo que dice Adela Cortina, y lo mencionamos en nuestro anterior podcast, de que las personas son respetables, las ideas no. Y acá yo creo que se pasó muy por encima de eso, porque acá, si usted tenía tal idea, lo matábamos, si usted tenía tal idea, lo desaparecíamos. Y yo creo que en lo que más nos tenemos que centrar es en los derechos humanos, porque al fin y al cabo los derechos humanos son la base de nuestra sociedad. Y Joel, no sé qué opines sobre esto, los derechos humanos, cómo se vieron reflejados en la literatura de la época. Bueno, acerca de lo que me dices, una entrevista que le hicieron a Carlos Fuentes ya para los años 80, después por ejemplo, la dictadura de Videla, él mencionaba, pues él fue gran amigo de Cortázar, él mencionaba que lo que se veía desde la perspectiva literaria de lo que fue la violación a los derechos humanos, pero no solamente eso, sino a la inhumanidad. Mencionaba eso, la inhumanidad porque fue el punto más catastrófico que se vivió en la época y que él mencionaba que un genocidio como el que ocurrió, más allá de un genocidio, es eliminar mentes. Mentes, ¿qué tipo de mentes? Personas que pueden apoyar o apoyarnos, sino en dar más, agregar a la sociedad, dar un punto efectivo. Entonces él mencionaba que todas esas personas que murieron, o sea, cada genocidio que ocurre, esos actos de inhumanidad, quitan mucho para nuestra sociedad y no solo quitan, sino no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer de manera intelectual, cultural, de todas las formas posibles. Porque él decía que la unidad de nosotros como seres humanos es lo que nos hace avanzar, lo que nos hace crecer, lo que nos hace ir más allá de tener más conocimientos y que ocurra un acto como estos. Él mencionó en esa entrevista que era algo que no debería ser aceptado porque nos quitó años de avance y años de mejora en términos sociales, culturales, crecimiento de unión, y es algo terrible, porque en realidad cada de estos momentos nos quita años, no sabemos cuántos, pero no solo años, nos quita avances terribles, porque como humanidad, si de verdad nos uniéramos y, digamos, en este caso, pudiéramos aplacar las situaciones tan terribles como fue una dictadura, estoy seguro que los países serían diferentes. Nosotros como personas, como sociedad, seríamos diferentes. No tendríamos unos pensamientos tan individualistas y pues digamos que sería no solamente individualista, sino
un crecimiento conjunto y algo que de verdad haga un aporte a todas las personas, porque eso es lo más importante, dar un aporte. Y la literatura, digamos que son los aportes más grandes. Otra cosa muy importante que mencionó Carlos Fuentes en esa entrevista fue que la literatura cambió drásticamente, la literatura latinoamericana después de las dictaduras, porque fue un punto de quiebre en donde ya muchos tuvieron que, o sea, cambió definitivamente a otros puntos de vista, a otra manera de ver cómo se escribía, cómo se relataba algo. Entonces él mencionaba que la literatura cambió desde ese momento, porque la afectación que influyó tanto en la sociedad fue el punto clave. Y desde ese momento no volvemos, o sea, la literatura latinoamericana no se vuelve a ver de la misma manera. Y Lilian, ya empezando a cerrar, no sé, ¿tú qué mensajes le quieres dejar a nuestros oyentes a raíz de esto y a raíz de la conexión que tiene con el arte? Bueno, yo creo que un cambio a raíz de una dictadura no siempre tiene que ser negativo, porque también es importante resaltar que gracias a al proceso que generaron estas desapariciones y bueno, más allá de la parte violenta, también hubo un cambio, un crecimiento. No en todos los países, pero sí, por ejemplo, destaco a Chile. Chile es una potencia económica a nivel Latinoamérica y eso, así no nos parezca, pero se la deben a la dictadura. No podemos hablar de la misma forma a Argentina porque al igual que a nuestro país se le come la corrupción todo el tiempo. Sin embargo, a nivel artístico, a nivel intelectual, permitió un avance. ¿Y cuál es el avance? Contar la literatura desde la experiencia misma, que siempre ha sucedido, pero ahora se ve desde la parte que tú hablabas, Andrés, desde el miedo, desde el terror, desde la opresión, pero también al mismo tiempo de no dejarse vencer y no permitir que el conocimiento quede a un lado, porque es primordial primero la guerra antes que el pensar, independientemente de la manera en que se tenga una opción de vida o cómo se ve, si es socialismo o capitalismo. Considero que el ejercicio principal que dio las dictaduras fue buscar nuevas maneras de escribir y darle a conocer al mundo la posibilidad de lo que sucede realmente en las sociedades. Ahora bien, creo que ahora con lo que sucede en Colombia eso es un caso a tener en presente o muy similar, tal vez sería la palabra. Y es que muchos escritores ya logran contar, por ejemplo, lo que hacía Alfredo Molano con relación a, al proceso violento que tuvimos en los años de las FARC y bueno, las desapariciones y todo. Eso mismo permite cuando hay una opresión, cuando hay una parte fuerte a nivel social, político y económico dado por una guerra, es poder contarle a la humanidad que eso no queda solamente como en hechos, sino también puede ser llevado a las letras y que de cierta manera las letras siempre van a quedar, para mí en la eternidad, siempre. No va a haber nada que de cierta manera lo borre, siempre va a quedar. Así pasen los años, siempre las letras van a permitir quedar ese sello doloroso o no doloroso de algo que fue influyente, positivo o negativamente para la sociedad. Y bueno, también me gustaría mencionar que, eh, digamos, leer es muy importante porque en este sentido de lograr entender lo que llegaron a vivir estas personas, no solamente en factor histórico, sino en factor personal. Me parece importante que lo que se recalca en estos libros y lo que se refleja es una vista un poco más personal y un poco más humana de lo que en realidad ocurrió. Y definitivamente lo que hicieron estas personas, estos autores, fue un acto de valentía, por supuesto, y aún lo sigue siendo. Y definitivamente, como dice el antiguo refrán, después de leer un libro uno no vuelve a ser el mismo. Entonces, ellos definitivamente hacen estas obras para mostrar a las personas la realidad, pero más allá de la realidad es ver la realidad desde un factor que uno mismo también lo pueda sentir. Entonces, es algo definitivamente interno. Y pues las dictaduras, como tú ya lo mencionaste, Vivian, fue también un factor de, pues bueno, en algunos sentidos, no en todos, pero digamos en el sentido de literatura,
se puede evidenciar que sí, porque pues tuvo un cambio grande y fue una afectación social terrible, pero pues generó un cambio de cierto modo en nosotros como personas, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, eh, en nuestra manera de elegir factores políticos o no, o de hacer seguimientos políticos o no. Y todo tiene su factor bueno y su factor malo. Entonces, yo me parece que es algo importante recalcar eso, que no todo es malo, no todo es bueno. Desgraciadamente, hay cosas que sí tienen más cosas malas, un factor más afectante, pero dejan pequeños rastros de cambio. Y pues el cambio es lo más importante. Entonces, damas y caballeros, yo les quiero decir que pensemos sobre esto porque se pudo dar un cambio, sí, se pudo dar muchas cosas, pero al fin y al cabo perdimos también muchas mentes brillantes. Yo los invito a que lo piensen y a que digan, nosotros qué podemos hacer por un futuro mejor. No hagamos otra vez una dictadura en cualquier país del mundo, porque al fin y al cabo las dictaduras muchas veces solo traen violencia. No hagamos que suceda otra vez una quema como fue la de la Biblioteca de Alejandría, donde perdimos mucho conocimiento como humanidad, o una quema de libros como fue la Noche de los Cuchillos en la Segunda Guerra Mundial, porque al fin y al cabo el conocimiento queda en las personas y también queda en los libros. Y yo les quiero dejar la pregunta a nuestros oyentes y que la respondan en los comentarios de qué libros les gustaría leer sobre los escritores que vivieron en las dictaduras latinoamericanas. Esperamos que les haya gustado el podcast. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como tpodcasters.co, en Twitter como tpodcastersco, y yo soy Mauricio Tolosa y me encuentran en Instagram como AndrésM3006 y en Twitter como AndrésT3006. Y yo soy Joe Grimaldo, me encuentran en Instagram como Joe Grimaldos Valero y en Twitter como JGrimaldo06. Muchas gracias.